con un esfuerzo de apoyo, de colaboración, de solidaridad de parte del colectivo de peruanos en Francia y de la Coordinadora Memoria contra la Impunidad, para presentar pues el libro de Marcos Flacker, que está pasando aquí por París, y que está haciendo una gira también en otros países, ¿no? Él ha estado justamente hace unos días en España, en Madrid, y luego va a presentar nuevamente el libro en Alemania y en Italia, ¿no? Este libro se da justamente en el marco de un esfuerzo que han hecho el colectivo, o el grupo Peronecemos al Perú, que ha reunido a diversos académicos como, por ejemplo, Sinesio López, como Lerner, o también, Atilio Borón, ¿no? Y esto lo han trabajado conjuntamente con diversos sindicatos, ¿no? O sea, han realizado diversos talleres con diversos sindicatos que pertenecen también a la CGTP y otros también, ¿no? Otros sindicatos también. Y lo han discutido, lo han trabajado y ha salido una propuesta, un resultado, ¿no? Y justamente ese resultado es este libro, ¿no? Que pues permite dar a conocer una propuesta, ¿no? En torno a la situación también actual, ¿no? Una propuesta de reforma del Estado, y también el otro libro que se llama Un nuevo sindicato de clase para el cambio. Son los dos libros, y esta propuesta no puede estar enmarcada más, está enmarcada justamente en la actualidad, la situación actual que estamos viviendo de crisis en nuestro país. Hace poco también como coordinador hemos sacado un pronunciamiento sobre la situación que estamos pasando de crisis democrática en nuestro país. Y en este libro se habla sobre eso, ¿no? Habla sobre la crisis profunda que existe actualmente. Estamos viviendo un proceso autoritario que se está convirtiendo, o mejor dicho, está con características dictatoriales, ¿no? Y una crisis profunda que viene desde hace ya, desde el 2016, ¿no? En que permanentemente el poder político está en las manos de una mafia corrupta, un pacto mafioso dentro del Congreso, pero que quienes han llevado esto justamente al fujimorismo, ¿no? Desde que un principio no aceptó la derrota y permanentemente ha estado cambiando los presidentes, y ahora último, ¿no? Justamente con Pedro Castillo, que nuevamente es derrocado, y ponen a una títere como Diana Boluarte, y nuevamente lo cambia cuando ya no le sirve por Yeri, y ha habido justamente una respuesta, ¿no? Por parte del pueblo, de salir a las calles, de manifestarse, y ha habido una gran represión, ¿no? Esta gran represión en contra de los manifestantes, un terruqueo en contra de los manifestantes, una persecución política contra dirigentes sociales, contra también dirigentes sindicales, ¿no? Me parece que al mismo, por ejemplo, Luis Villanueva, que es de la CGTP, le pusieron una bomba en su casa, y así otros dirigentes también asesinados, por ejemplo, un dirigente del SUT en Ayacucho asesinado, o que creo que intentaron asesinarlo, lo dispararon. De construcción civil. Después en construcción civil. Y bueno, también tantas personas que los están persiguiendo, los están metiendo presos, ¿no? Dentro de ellos, pues, muchos, ¿no? Muchos manifestantes de Puno, de Ayacucho, ¿no? Que incluso se los está acusando por terrorismo, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, ahora que toda esta represión que está habiendo
es justamente para intimidar al pueblo, ¿no? Pero están tratando de que este pacto mafioso, que está ligado a diferentes intereses económicos, tanto a los grandes intereses económicos que siempre han habido, y también los intereses económicos también de grupos ilegales ligados al narcotráfico, ligados a la minería ilegal. Está todo concatenado y han hecho muchos cambios en la Constitución para poder quedarse en el poder, ¿no? Han hecho una serie de cambios, votaron a favor de la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Algo que la población, había un referéndum había rechazado, y han hecho otros cambios para poder amarrar un poco el poder que sea para el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, los cambios que han hecho por ejemplo, ¿cómo es debilitar, por ejemplo, el mecanismo que se utilizaba justamente para eliminar al Congreso, que es la cuestión de confianza, ¿no? Y así, entre otros cambios en la Constitución, han tomado el Tribunal Constitucional, han tomado todo el sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia, acaban de sacar a la fiscal, el Ministerio Público, están utilizando a las instituciones electorales también para poder eliminar partidos políticos, eliminar candidatos, ¿no? Y ya viene desde hace tiempo, ¿no? Es una cosa que ya viene trabajada desde hace muchísimos años para poder enquistarse en el poder. No solamente está en juego ahorita, ¿no? Lo que se viene, sino es todo un aparataje para quedarse permanentemente, ¿no? Muchísimos años más, ¿no? Intimidando a la población y que todo esté tan cerrado, como se dice, encadenado para que ellos sigan como partidos políticos del pacto mafioso en el poder, ¿no? Entonces, frente a esto, hay como se dice, un despertar, ¿no? Porque también los movimientos sociales no están débiles, ¿no? Los movimientos sociales no es que están fuertes. Los sindicatos también están, o sea, no hay una gran sindicalización como existe, por ejemplo, acá en Francia, ¿no? Solamente creo que un 3%, 5% están sindicalizados. Igual, los movimientos sociales no han podido cuajar en tener una sola representación o tener un organismo, ¿no? Fuerte que los pueda representar y que pueda permitir que avancen, ¿no? Entonces, hay un despertar nuevamente, como siempre, de forma muy espontánea de la población, de salir a las calles y también justamente de ponerse a pensar en qué cosa hacer, ¿no? ¿Qué cosa hacemos frente a este monstruo que se nos viene, que está al frente, ¿no? Entonces, es justamente en el libro, que también lo he leído, hablan también de la problemática actual y ver qué salida se les puede dar, ¿no? Entonces yo creo que aquí vamos a contar con la participación de Emma Robles, ¿no? Que va a dar su comentario, y también de Marcos al final, ¿no? Emma Robles es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene un magíster por la École de Hautes Études en Ciencias Sociales. Bueno, te doy la palabra, Benita. Muchas gracias, Carolina, por la organización, y Marco. De verdad que siento que es una tarea titánica. No sé si todos saben, pero el compañero ha hecho un viaje en bus de varias horas para llegar exactamente a esta hora. Imagino que el cansancio pesa, pero las ganas de estar aquí, de discutir con nosotros, es mucho más grande, ¿no?
A mí se me ha pedido que comente uno de los libros. Me voy a centrar en el libro que ha publicado Marco, que se llama Los trabajadores y la reforma del Estado, pero me gustaría precisar que se presentan o hay la posibilidad de tener acceso a 2 libros. El otro es Un nuevo sindicato de clase para el cambio, que me parece súper interesante, pero no he tenido acceso aún. Entonces mis comentarios se van a centrar sobre todo en este libro de reforma del Estado. Hablar del objetivo del libro de por sí es como una quimera, ¿no? Como algo que enciende en medio de la oscuridad, ¿no? Se ha distanciado el debate de la reforma del Estado de los trabajadores. Se ha visto este problema como un problema de élites, de académicos y de técnicos, pero no desde las organizaciones sociales, de los sindicatos, ¿no? En el libro encontrarán ensayos diferentes en relación a este tema, de gente bastante lúcida. Sinesio López claramente es una referencia desde la sociología política, Atilio Borón, teórico argentino, que aporta bastante a la discusión geopolítica. Salomón Lerner, en efecto, tiene experiencia del Estado, también sabemos que ha sido primer ministro. Lo mismo que Rudecindo Vega, que aporta desde su experiencia como abogado y en el Ministerio de Trabajo. Y el otro compañero es justamente José Delgado Bautista, que aporta no solamente este lado, digamos, técnico, académico, sino que también el lado desde la experiencia sindical, como un sujeto político activo en este proceso de reforma del Estado. Quiero dividir mi exposición para tratar de hacerlo más ordenada y no tomar tanto tiempo tampoco, porque acá lo central también es discutir con Marco. Digamos, presentarles algunos de los conceptos que el libro moviliza, algunos conceptos que yo también me propongo para eventualmente discutir, dialogar con lo que se propone en el libro, y algunas conclusiones, ¿no? Entonces, como respecto al tema de los conceptos, antes de entrar a ese tema, me gustaría resaltar que si bien es cierto el libro tiene ensayos, no solamente son ensayos de académicos que cada quien hace por su lado, digamos, ¿no? Sino que es un libro que se discute, se hace colectivamente con varias etapas de conversación con los sindicatos. Entiendo que hay más de 70 sindicatos, si no me corrige Marcos, que han participado en este diálogo, ¿no? Si bien es cierto, en el libro van a encontrar principalmente los ensayos, me parece que hay aún mucho más material que se ha tenido que editar y que valdría la pena incluso revisar para ver todo lo que ahí se ha dejado, ¿no? Lo otro es que el libro abre un proceso que es súper interesante, como yo les decía, de la aproximación de la clase trabajadora a la idea de reforma del Estado, pero siento que nos deja la tarea, en efecto, de continuar esta discusión desde las organizaciones sociales, ¿no? Porque sí creo que tiene una mayoría que tiene un historial un poco más académico, técnico, digamos, y nos deja esta tarea de cómo avanzar hacia ello. Bueno, respecto al tema conceptual, el libro comienza con una visión geopolítica, es decir, hablar de reforma del Estado y no tomar en cuenta los escenarios internacionales, el rol del imperialismo y cómo existe otro bloque que se forma con China, la formación de los BRICS, es un punto que se tiene que tomar en cuenta dentro de la reforma del Estado, notablemente por el bloque de la CELAC, en fin, América Latina Unida es una consigna viva en este libro. Y cómo el rol del Estado, digamos, puede tomar importancia para ejercer soberanía frente a un capitalismo transnacional, globalizado, ¿no? Que no conoce de fronteras, o sea, se impone y ya está, ¿no? Entonces, el Estado se puede usar como una forma de defender su soberanía territorial y defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Personalmente, me gustaría además darle no solamente esta visión geopolítica a la que trabaja Atilio Borón, sino también tomar en cuenta autores como David Harvey, que hablan de la acumulación por disposición, es decir, que esta situación en donde hay países que viven la precariedad laboral, no solamente se da por un problema en efecto nacional, sino también porque el capitalismo global tiene crisis que se instalan, por ejemplo, en Occidente, la crisis inmobiliaria, algunos recordarán que nació en Estados Unidos, luego pasó en España y luego se traslada territorialmente a los países del sur.
Entonces, en los países del sur eso se traduce como informalidad, como formas de autoempleo, en fin, desde posiciones del capitalismo le llaman autoemprendimiento, otras cosas, pero en el fondo es trabajo precario, ¿no? Entonces, hay ese lado para Harvey de esta crisis que se exporta, que se territorializa, pero al mismo tiempo hay una explotación en donde no solamente es el trabajo asalariado el que se precariza, sino que esto va de la mano íntimamente con la explotación territorial, la disposición de nuestros territorios, ¿no? Ejemplo claro, por ejemplo, en su momento Yanacocha, ¿no? Por ejemplo, cuando se instala en el Perú varias mineras que no pasan estándares de calidad ambiental, que muchas de ellas tercerizan el trabajo. Por ejemplo, en el Perú se habla del milagro minero, y claro, generan un trabajo formal, pero ese trabajo formal solamente es el 2%. Todo lo demás que se genera por minería viene a ser trabajo tercerizado, ¿no? Entonces hemos pasado décadas de en teoría bonanza económica, pero la explotación al trabajo y la explotación, la disposición de nuestros territorios es una característica común en el Perú y global en los países del sur, digamos, ¿no? El siguiente autor es Sinesio López, y él desarrolla la idea de cómo nace el Estado con los componentes que eso implica, ¿no? El componente de gobierno, territorio y nación. Y lo que marca es justamente una formación histórica en la que el Estado peruano no logra, no está terminado, digamos, ¿no? No hay una sola nación peruana, ¿no? Hay en realidad varios pueblos autóctonos que siguen siendo excluidos del Estado. Él menciona ejemplos, ¿no? Como hay rasgos incluso coloniales en el Estado que hoy día se presentan, ¿no? Que se traducen en racismo, que se traducen hasta en impuestos en su momento en la colonia, que siguieron pagando por mucho tiempo solamente por el hecho de ser indígenas, ¿no? Entonces, Sinesio lo que propone es la necesidad de estudiar o reflexionar en relación a las funciones que queremos darle al Estado. Habla de dos conceptos, ¿no? Funciones y capacidades. La función es la forma política en la que el Estado se aterriza, se conforma en el territorio. Y la otra discusión es dotarla de capacidades, ¿no? Pero esto es algo que es muy, muy débil, sobre todo en países digamos, como los nuestros, ¿no? En donde tenemos un imperialismo todo el tiempo detrás nuestro, ¿no? Y se nos impide ejercer este tipo de derechos. Al respecto, entonces, Sinesio habla de la necesidad, en efecto, de terminar de construir esta nación. A mí me parece interesante problematizar también el concepto de nación, porque hay otros autores dentro de América Latina, como Raúl Sivecci, que habla de cómo el Estado-nación como forma de gobernar también es una creación occidental, ¿no? Y cómo en realidad existen formas de gobierno desde los pueblos originarios, de las organizaciones sociales, que no son tomadas en cuenta, comprendidas, están excluidas de ese Estado-nación. Entonces, bueno, él tiene un debate en realidad con mucha de la izquierda latinoamericana, pero es normal el debate, creo que es rico y necesario. Él habla más bien de la necesidad de hablar de la caducidad del Estado-nación, ¿no? Y de comprender otras formas de organización política que reconozcan las autonomías, las formas de gobierno que preexisten a este Estado-nación. Y que son invisibilizadas. O sea, en este debate de reforma del Estado, ni por acá, en las élites, no lo van a decir, no lo van a hablar, y nos corresponde a nosotros decirlo, ¿no? Siguientes es el compañero Lerner, Salomón Lerner. Tiene un enfoque más centrado en la idea de la planificación del Estado, la modernización del Estado. Las problemáticas para él se centran en la meritocracia, en la necesidad de reforma institucional, y sobre todo en determinar, digamos, desarrollos territoriales que puedan permitir generar políticas públicas. Creo que es un análisis que, a diferencia de los dos que le anteceden, se queda en este escenario más interno, más institucional,
Los otros van más allá, ¿no? Los otros más bien plantean un análisis un poco más estructural e histórico de los vicios que tiene el Estado ahora. Y también creo que es importante, o sea, se discute de reforma del Estado, pero finalmente ¿hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el paradigma, no? Hablar de desarrollo sostenible en particular, creo que es importante entender, ubicar el lenguaje, el juego político dentro del lenguaje, digamos, ¿no? Hace más de 50 años, desde Occidente, surgió esta idea también de desarrollo sostenible, la conciliación entre lo económico, lo social, lo ambiental, como posible, pero en la práctica lo que estamos viendo es que es un modelo que devasta, que está destruyendo la vida, ¿no? Y no pasa nada porque todas las conferencias de desarrollo hablan de esa conciliación posible como política de Estado, lo que es una farsa en la práctica. Entonces, hay experiencias en América Latina que en su momento lo han discutido también, ¿no? El Summa Causa, el Summa Cumaña en Bolivia, el buen vivir. En fin, el término podría discutirse, ¿no? Dentro del Perú, pero lo que tiene que estar claro es que es un modelo que está colapsando, ¿no? Y que requiere la participación activa de los trabajadores. Entonces, discutiría también esta noción de desarrollo. Rudecindo Vega habla o se centra en esta distancia que hay entre el Perú real y el Perú formal, ¿no? De la cual también habla Basadre y Matos Mar. Es decir, que, por ejemplo, el Estado establece la división de 3 poderes, ¿no? Pero esos 3 poderes, esa división no existe en la práctica. O sea, estamos viendo que en la práctica el Congreso domina todo. O sea, no hay poder judicial independiente, el régimen que antes era semipresidencialista, como lo dice Sinés en su momento, en la práctica no lo es, está violando la Constitución misma. Ya el Congreso cambió la gran mayoría de leyes y no pasa nada, en teoría eso es democrático, ¿no? Entonces, aquí viene también la remarca de Rudecindo Vega en decir que el crimen es el que finalmente está dirigiendo en este momento la política del país, y que no es un problema de seguridad ciudadana, ¿no? Sino que es un problema de crimen organizado ocupando poder político y que es algo estructural al sistema, que no es un vicio, no es un error, no es algún caso aislado, el sistema está viciado como tal. Entonces, aquí viene la última parte que me parece la más interesante, como les decía, porque para mí es la simbiosis, el valor de este libro es la simbiosis que hay entre estas teorías políticas y la práctica cotidiana, ¿no? del trabajador, ¿no? Comprender la realidad crítica que vive el sindicalismo en este momento y cuáles son las posibles formas de emancipación, digamos, ¿no? Entonces, el compañero José Delgado Bautista reflexiona, ¿no? de cómo en el Perú la negociación colectiva, por ejemplo, es una herramienta de lucha que se usa mucho de sindicalismo, sobre todo dentro de los trabajos del Estado. Entiendo que aporta muchísimo a esta discusión. Cada año es el único sindicato que logra generar una discusión activa, a viva voz con el Estado. Eso es interesante. Sin embargo, también hay varios temas, digamos, que se ven como debilidades dentro del mundo sindical. Creo que uno que es imposible no mencionar y que creo que lo saben es que en el Perú la gran mayoría del trabajo es un trabajo no formal, ¿no? Entonces, hay ese tema y cómo organizar a esta parte del país, gran mayoría del país, que no tiene trabajo formal, y cómo incluirla dentro del debate de reforma del Estado es uno de los grandes desafíos, temas que el libro aborda, pero que falta aún desarrollar, ¿no? Está también el tema de los CAS, las limitaciones que los CAS tienen en torno a cómo se han organizado en los últimos tiempos en el Perú. Y lo otro es el punto en el Perú, o sea, toda esta cuestión política, toda digamos, la arremetida neoliberal, ha llegado a tal nivel en el plano sindical que cuando se habla de un trabajador, un sindicato habla con un interlocutor del Estado, ni bien habla de un tema político, se le corta el derecho a hablar, ¿no? Es decir, no, eso no puede tocarlo porque lo que tenemos que discutir aquí es un tema salarial, ¿no? O sea, es un tema, o aumenta 20 o aumenta 30. Pero si hablas de que esa política te está afectando,
se acaba la conversación. O sea, es prácticamente un robot, ¿no? O sea, el trabajador está limitado en ese sentido, no puede discutir políticas, y si hay un punto que este libro aporta a la discusión de nueva constitución, de reforma del Estado, es justamente qué rol va a tener la voz del trabajador en este proceso. Es cómo hacer que el trabajador no solamente sea un ente que pueda participar de la discusión política, yo iría hasta más allá, ¿no? O sea, cómo tenga voz y voto en el desarrollo de leyes laborales, por ejemplo, ¿no? O con el Ministerio de Trabajo, en las diferentes aplicaciones que puedan tener las leyes. Las experiencias no necesariamente son tan lejanas. En Uruguay entiendo que existe un régimen en el que el Consejo de Trabajadores participa y tiene voz y voto, en Brasil también, en Alemania también. Entonces no es tan lejano, pero es algo que implica obviamente condiciones políticas para que esto se pueda lograr, y de eso se trata, de tomar conciencia de ello. Voy llegando ya a la parte de las conclusiones para darle el paso a Marcos. A mí lo que me parece clave de esta discusión también es la necesidad de ampliar el concepto de trabajadores, o lo que cada uno entiende por trabajadores, ¿no? A menudo cuando se entiende por trabajadores se habla de esta relación capital-trabajo en la que media el salario. Eso es muy cierto, eso es vigente y válido, pero lo cierto es que en realidad es como en el sur global, el salario, el contrato no es el único medio para establecer esta relación de reproducción del capital, ¿no? Del capitalismo como tal. Entonces, Marx también en su momento no fue ajena a este análisis, ¿no? De encontrar formas incluso precapitalistas que se siguen reproduciendo en este mundo capitalista a morir, ¿no? Entonces, hay autores neomarxistas como Bernstein que hablan justamente de esta idea de incorporar una noción que pueda hablar más bien del trabajo desde la posición en la que cada persona ocupa para la reproducción del capital. Y lo digo porque el libro es interesante, pero tiene algunas ausencias que es normal que las tenga. El libro abre un tema, el libro no va a abarcar obviamente todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? ¿Dónde queda? O sea, las mujeres que permiten la reproducción natural de la sociedad y que muchas veces logran con esto sostener a su familia y que pueda estar en buenas condiciones, ¿son clase trabajadora o no son clase trabajadora, por ejemplo? O sea, son debates que se tienen que superar. También creo que en la realidad del Perú valdría la pena discutir en ese mismo sentido el componente agrícola, ¿no? En el Perú creo que en los últimos 40 años, 50 años, la discusión también fue mucho en torno al sindicato más urbano y al actor más campesino. Pero creo que esta división ya no puede seguir en los mismos términos, ¿no? Cuando ya vemos también casos como el de Ica, en fin, donde hay una precarización enorme. Y lo otro importante para ya cerrar este tema es que a menudo se vende como que el trabajo informal es un vicio del sistema. Lo normal es que este trabajo informal vire hacia el trabajo formal, es decir, se incluya en el sistema. Ese es el discurso que el capitalismo nos da, ¿no? Entonces, esto es un vicio, se penaliza, y hay algún proceso institucional y ya, ¿no? Pero en realidad, o sea, es una farsa también, porque la tendencia del capitalismo más bien es de precarizar el trabajo, necesita el trabajo precarizado. El trabajo informal no es una falla del sistema, es el sistema en sí que se necesita reproducir así, abaratando costos para poder seguir. Y el Perú, cómo va a avanzar hacia la tendencia, hacia dónde avanza, es a una precarización aún mayor de la que está, si no hay conciencia social del tema. Entonces, ese tema creo que el libro lo va a desarrollar, digamos que esto es lo que me inspira, pero siento que aún tenemos que seguir trabajando sobre este tema. Ahora, no he leído este otro libro, así que de repente ahí hay aún más pistas al respecto. Cerraría aquí mi participación. Gracias, Marco. Gracias, Emma. Bueno, Marcos Flacker es periodista, actualmente es director del grupo Peronicemos al Perú.
Ha dirigido diversas publicaciones internacionales como director de la Red para la Infancia y la Familia de América Latina y el Caribe, así como diversas revistas nacionales, destacando en la revista Labor como su director. Es fundador y primer secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú, PECOS, y actualmente dirige los programas alternativos virtuales Todo Nos Une y Hora Sindical, ¿no? Bueno, primero que nada, mil disculpas por la tardanza. Quiero que comprendan que el viaje ha sido bastante largo, ¿no? Hemos tenido que hacer un poco de resistencia física para poder presentarnos en las mejores condiciones, ¿no? El tránsito también ya me di cuenta que es bastante duro, sí, duro aquí en París, ¿no? Se parece algo a Lima, le decía a Félix, ¿no? Con la diferencia de que acá se manejan mejor las cosas, sobre todo los automóviles. Sí, gracias a todos ustedes, amigas y amigos, peruanas y peruanos, a nuestros hermanos de lucha de París, de Francia y de las Europas. Agradecerles porque nos da la oportunidad de, más allá del propio libro, pedirles a gritos que necesitamos de todos ustedes. Es una situación crítica la que vive el país y que no va a poder ser resuelto si no son con todos los elementos que conforman la lucha social y la liberación de nuestra patria. Nuestros hermanos que están en el exterior tienen todas las posibilidades también de aunarse a esta resistencia que el Perú vive en circunstancias bastante precarias, bastante difíciles, como ya bien lo han narrado tanto Emma como Caroline, que creo que seguir ahondando en ese mismo tema que ya es conocido en los medios de comunicación a través de las redes y que ustedes también lo conocen como información o datos, y creo que habría que buscar por qué hemos llegado a esta situación y qué salidas hay. ¿Qué salidas podemos encontrar? Una de esas salidas es justamente la de ustedes que están en el exterior. Si todos los peruanos de todo el mundo, los peruanos del PEC, ¿no?, se manifiestan, va a ser la ayuda mucho más grande que la que ustedes mismos realizan a título personal, en su crecimiento personal, sino también en el apoyo que hacen a sus familias. Ninguna familia del Perú va a salir adelante si antes no solucionamos el problema de fondo. Porque esto no es un problema ya de pobres, este es un problema de toda la sociedad. Si bien empezó la extorsión y la violencia, que es lo que más llama la atención en los últimos años, con los sectores más pudientes, hoy en día se asesina al microbusero, al ambulante, por un sol, es decir, por un cuarto de euro, que tienen que pagar para poder vivir y para poder trabajar. Esa es la realidad. Ideas para cambiar el país. Bien lo ha señalado Emma cuando se refiere a que este libro es solo el inicio de algo que está muy lejano en nuestro país y creo que también en muchos países del mundo. La ausencia o la separación, mejor dicho, entre la teoría, la investigación de la práctica de los trabajadores es la gran herramienta que ha usado la derecha, el modelo neoliberal, para castrarnos del pensamiento y para desarticularnos de la organización. Creo que eso es lo más grave que nos ha podido ocurrir y que todavía el país no ha entrado a un debate de esta naturaleza.
debate que ha debido ser afrontado ideológicamente por quienes tienen la labor de hacerlo, básicamente las organizaciones políticas. El país ha sucumbido al modelo y ha terminado arrinconando a las organizaciones políticas a niveles de extinción. Este libro tiene como propósito llamar la atención a la sociedad, pero dejar en el debate para que las organizaciones débiles políticas que tengan algo de identidad con el país la puedan leer, debatir y proponer lo que de ellos puedan venir. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria. Y no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Esto no es un axioma barato. Es la vida diaria. Y esa vida diaria en el país, y cada vez más nos vemos que otros pueblos de América Latina y también de Europa se vienen dando. Hay un aislamiento brutal entre teoría y práctica, entre realidad y utopía. Y por eso creo que esa es la potencia de este trabajo. Sí, somos un grupo de peruanos que, seguidores además de la Mauta Mariátegui, sindicalistas que nos hemos agrupado en Peruanicemos al Perú, que es un nombre potente y sabemos lo que significa peruanizar al Perú, porque el Perú no ha pasado a reconocerse como sí, aún a pesar de la independencia de 1821. 200 años y todavía no nos reconocemos como Perú. Y lo que señala y resalta con respecto a lo que Synesio habla sobre el Estado, la sociedad, las nacionalizaciones, es poderoso lo que habla Synesio aquí. Creo que eso es la esencia para poder iniciar este proceso de entendimiento, de reconocimiento entre todas las nacionalidades que tenemos. No, por eso es la crítica que él realiza y que se ajusta además a lo que los otros pueblos de América Latina, como los Aymara en Bolivia, ¿no?, en Chile, en Ecuador, también levantan esa propuesta de la pluriculturalidad, de la multinacionalidad, etc. Eso tiene que haberse constituido, ¿no?, en las normas supremas de nuestro país, y por eso enfocamos el tema de la nueva Constitución. No solamente por el tema económico, que ahí se centra la pelea y la división entre los peruanos, pero creo que es un gravísimo error centrar el tema de la nueva Constitución en ese aspecto. Creo que hay otros temas sociales que la Constitución puede plantearse para poder encontrar y hacer una concordancia de las diversas clases sociales o sectores sociales. Creo que allí podemos avanzar. Porque no solamente hay ricos blancos, sino también hay pobres blancos. Porque no solamente hay ricos blancos o pobres blancos, sino también hay ricos andinos, aymaras, quechuas, que son los que hoy en día, como bien establece el Rudecindo Vega, ¿no?, son los que manejan la economía en las regiones. La corrupción, dice él con mucho pesar, se ha democratizado en el país. Ya no es una cuestión centralizada. Corresponde a todas las regiones y a todas las nacionalidades y a todas las culturas y a todas las economías. Ciertamente, eso debería de llamarnos la atención. El fondo de este trabajo, donde han participado en realidad casi 90 dirigentes sindicales de todas las regiones y de casi todos los gremios, es decir, textiles, gráficos, construcción civil, maestros, médicos,
y la diversidad de organizaciones sindicales, trata de cubrir algo que debe de ser de las organizaciones políticas. Sin embargo, somos cautos y entendemos con claridad que el rol en la sociedad son de las organizaciones políticas, pero ellos no orientan. Ni un partido en el país orienta. No hay ningún programa de los partidos que recoja en el fondo lo que los trabajadores aspiran, porque seguimos mirando el proceso entre socialismo y capitalismo y porque seguimos priorizando el tema de la lucha de clases como si ese fuese el elemento del momento, cuando está clarísimo que la gran confrontación que hoy vive el G7 ante el naciente y pujante BRICS, integrado por países capitalistas o por gobiernos capitalistas liberales, también se encuentran países reformistas, como en el caso de Brasil, ¿no? Y países comunistas o socialistas o en vía del socialismo, como es la República de China, más los otros 14 países que también se están integrando al BRICS. Si ese es el debate, entonces, ¿por qué en nuestro país seguimos creyendo que el camino inicial para lograr nuestra liberación, nuestra independencia económica, nuestra soberanía, para peronizar al Perú, tiene que seguir siendo los esquemas de la época donde existía el socialismo y el capitalismo? Hoy día eso no es real. Tenemos que apuntar a un crecimiento con equidad, señala Luis Villanueva Carvajal, presidente de la CGTP y secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, a quien mencionaba hace unos meses atrás, fue víctima de un atentado, de una bomba en su domicilio. Y es la Federación de Construcción Civil la que ha hecho el enfoque hace muchas décadas, más de 20 años, de haber sido la organización que todos los años paralizaba el país, ¿no? La que se enfrentaba más a las fuerzas represivas del Estado, para que en los últimos 25 años no haya realizado una sola huelga, no ha realizado un solo paro. Sin embargo, ha duplicado, en algunos de los casos triplicado, el salario, lo ha elevado exponencialmente por encima de muchos sectores del país, y además ha logrado reivindicar en temas de salud, en temas de seguridad, condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo. Es decir, hay un conjunto de beneficios que lo ha hecho luchando. Y es que ha luchado desde la potencia que significa tener una organización que hace unos años atrás tenía alrededor de 54 sindicatos a nivel nacional y hoy día tiene 237 sindicatos, casi las 270 provincias que tiene el Perú, con más de 200.000 trabajadores afiliados directamente, y donde ha hecho que aproximadamente 400.000 trabajadores hayan pasado en la última década a ser tecnificados. Todos han estudiado, tienen su carnet en una institución que se llama Censico, y que ha obligado a los empresarios a que, para poder modernizarse a través de la construcción con estas maquinarias nuevas, han tenido que darle la prioridad al trabajador de Perú, porque al inicio, al inicio del siglo, ¿no?, venían
los principales puestos estaban dirigidos por colombianos, trabajadores de Ecuador, de Brasil, de Argentina y otros. Se ha reivindicado. Pero ¿por qué ellos han logrado esa situación? Yo creo que tiene mucho que ver con esta potencia organizativa, pero con una firmeza y una claridad que la lucha de clases no es una lucha de condiciones sociales, sino fundamentalmente de quién predomina o domina la economía. Y esa visión de lucha de clases le ha permitido incidir en este tema y arrancarle al empresario bajo la misma estrategia de la que hoy día vemos en China, donde no se niega el tema del capital, como equivocadamente los sectores de izquierda en algunos aspectos lo han negado, falseando el pensamiento teórico del marxismo, de los propios trabajadores. El desarrollo intensivo de las fuerzas productivas es el motor del crecimiento de cualquier sociedad. Sociedad tecnificada que empieza con el capitalismo y que continúa con el socialismo. Los grandes procesos tecnológicos permiten el crecimiento de la economía. Nuestra lucha tiene que estar centrada en ese crecimiento para poder exigir justamente una mejor distribución. Si no hay crecimiento, no hay justicia social. Y en ese aspecto, ¿no? Construcción Civil realiza dos medidas muy importantes. El día de ayer acaban de firmar su negociación colectiva. Cuando ellos presentan su negociación colectiva, y siempre lo señalo, no van los dirigentes, los 5 o 6 dirigentes, dicen acá está el pliego, la negociación. No, no es así. Es casi algo así como que los partidos políticos cuando hacen su congreso se demoran 4 o 5 meses. Empiezan a discutirlo sindicato por sindicato, en una estructura de debate totalmente democrática y no centralista. Lo discuten en cada región. Los aportes llegan a una Asamblea Nacional y allí, con esos acuerdos, desfilan, van al Ministerio de Trabajo de la capital o van a las direcciones regionales de trabajo de todo el país. Más de 200.000 trabajadores. Este año han salido 250.000 trabajadores el mismo día, a la misma hora que los dirigentes Luis Villanueva y su junta directiva iba a dejarle el pliego de reclamos al ministro de Trabajo. Pero no solamente se han contentado con el tema salarial, he señalado algunos beneficios que ellos han logrado, sino que además han arrinconado a la empresa y al gobierno para señalarle que no solamente se debe de ejecutar las obras que ellos quieren, sino que señalan que en algunas regiones se requieren irrigaciones, se requieren viviendas, se requieren puentes, se requieren carreteras, y le ponen al gobierno en concordancia con los empresarios a que esas obras todos vamos a ganar. Ganar y ganar es una teoría que ya se viene planteando y que ellos lo han asumido de acuerdo a la realidad del país. Si eso no es un nuevo sindicalismo, entonces, ¿qué pudiésemos nosotros o cómo pudiésemos denominarlo? Sí, Luis Villanueva afirma el carácter clasista de su federación, pero también plantea que los trabajadores, los sindicatos, distribuyen riqueza, no pobreza. Además, hay otro tema que es importante: una mejor definición sobre lo que es sindicato, federación y confederación. Los gremios sindicales todos se han mimetizado en el tema economicista o en el tema asistencialista. No miran el país. No hay un programa. Los maestros se han dedicado durante décadas a luchar por su salario.
salario precario, pero jamás se han preocupado por los 11 millones de alumnos que viven, que estudian y son el peor país o uno de los peores países en comprensión de lectura en el mundo. Entonces, ¿qué tipo de sindicato clasista podemos hablar de esa naturaleza? Hoy ellos también han revisado ese tema y ya vienen haciendo los debates y presentando algunas normativas para poder atender ese problema. Porque el trabajador es un ciudadano de a pie como todos, cuyos hijos reciben una pésima educación, una pésima salud, como también el sector de la salud no se preocupa por el tema de la atención médica, de los hospitales, de las medicinas, etc. Pero estamos tratando de inducirlos a que ellos realicen ese tema. Entonces Villanueva dice, si el sindicalismo de clase, el sindicato tiene que cumplir el primer principio, la defensa del trabajador. Esa es la labor del sindicato. Pero el de la federación tiene que defender el sector. Si se trata de maestros, defenderán todo el sector de educación. Si se trata de construcción, ellos defenderán en ese tema. Y no tienen que reducir su visión en estar solamente enfocando su tema de corte económico o de defensa de un trabajador, cuando de por medio no tenemos un eje mayor, ¿no? Y que no significa dejar de defender al trabajador, sino se significa de darle una mayor magnitud a su lucha. Y que las confederaciones, de la cual es bastante criticada, las 4 centrales, porque no llevan planteamientos políticos de carácter nacional, por lo que acaba de señalarlo Emma. Porque si discuten un tema de carácter de seguridad ciudadana, no, eso no es labor del sindicato. Si discuten un tema alimentario, eso no es labor del sindicato. Si discuten un tema de medio ambiente, de ecología, eso no es un tema del sindicato. Cuesta tocar el tema como de género, por ejemplo, en los gremios, ¿no? Entonces, la Confederación tiene que empezar a mirar eso. Acaba de aprobarse el presupuesto de la Nación y no hay una sola propuesta, ni un comunicado, ni un pronunciamiento de una central sindical. Hace años atrás, para quienes participamos en el movimiento sindical, lo hacíamos. Todos los años habían paralizaciones de la CGTP en los meses de agosto, septiembre, antes que se aprobara el presupuesto, para exigir ajustes al mismo. Entonces Villanueva plantea ese tema, ¿no? Y cuando hemos agregado en el segundo tema, en el segundo libro a José Delgado, en el Perú no hay negociación del sector público, nunca hubo. Hace 4 años recién han empezado a hacer la negociación colectiva. Ha significado un crecimiento del 4% al 14% de la sindicalización. Porque ha permitido que los trabajadores se dieran cuenta que el incremento salarial llega a esos niveles. Pero inmediatamente, después que hemos iniciado este tipo de trabajo, hoy en día están discutiendo la negociación colectiva y están integrando algunos conceptos básicos para poder ajustar al Estado. ¿Cuál es el mayor problema en el país? El tema de la corrupción. Si ese es el mayor problema, y están en los altos funcionarios, los 88.000 funcionarios que un gobierno requiere cada vez que ingresa al gobierno, y nosotros hemos tenido 10 presidentes en 10 años. Así que la rotación de altos funcionarios es brutal y a dedo. Y esto tiene que ver además con un sistema CAS de contratación donde no hay evaluación y no hay calificación. Uno de los temas que se está empujando es el tema meritocrático, es el tema de la carrera pública, que no es nuevo en el Perú. Eso se dio en los años 60, 70,
y que hoy en día no existe en nuestro país. Tenemos que reconocer que el Perú es uno de los pocos países que tiene negociación con el sector público. Ecuador no lo tiene. Correa les prohibió, se las quitó. Y lo mismo sucedió en Brasil, en Argentina, en Chile y en otros lugares. No existen sindicatos en Chile, estatales. Existen cooperativas, asociaciones. Pero esa conquista que se ha tenido ha sido luego de 15 años, y esto también es muy fuerte, que tiene que ver con la unidad estatal. Un sector muy importante que nucleó a 3 de las más potentes en el país, como son la CITE, UNACE y la CTE. Se juntaron ellos y lograron hacer lo que hoy día tienen. La unidad sigue siendo el primer principio del movimiento sindical, de la lucha de clases. La lucha económica, la defensa de los trabajadores es el segundo elemento que se sostiene. El tema de la solidaridad y la hermandad entre los trabajadores es otro de los principios. La independencia política de clase, que en el sindicato todos somos iguales al margen de su credo e ideología, se mantiene. Entonces la pregunta sigue siendo, y comparto esta preocupación con ustedes, ¿y por qué se dice cuando hablamos de un nuevo sindicato de clase para el cambio? No, entonces estamos hablando de la renuncia de los principios del sindicalismo clasista. Porque se sigue teniendo el concepto, los mismos métodos de organización sindical, los mismos métodos de hace 70 años atrás. Y algunos hasta de casi un siglo. Los mismos métodos desde que Mariátegui fundara en 1928 se repiten todavía, como si el mundo no hubiera girado, la economía y la producción y la tecnología se estaría transformando. Otro elemento que es importante poder entender, señalan ambos, es el tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Hoy en día los trabajadores no quieren laborar en un centro de trabajo, sino desde la producción remota. Quieren estar en su centro, en sus domicilios. ¿Eso debilita? Sí debilita. ¿Vamos a plantear algo distinto? No, no podemos, porque esa es la tendencia. Y así va a ser la tendencia, bajo el principio fundamental de que el tema, de que el trabajo no tiene por qué necesariamente ser la esclavitud del trabajador, sino muy por el contrario, y cito al autor, me refiero a Carlos Marx, cuando señala de que si el trabajo es la fuente de la riqueza, llegará el día en que los trabajadores se independicen del trabajo y vivan en el paraíso de toda la humanidad. Porque para eso es la tecnología, para producir más y trabajar menos, para gozar más, ¿no?, a partir de los avances que implica los avances científicos. Y eso también es importante tenerlo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? Ya lo han señalado, decía que no hay necesidad de entrar muy a fondo en lo que está sucediendo. Sin embargo, hay algunas salidas. También se plantea algo que es real. Al reconocerse que los partidos políticos no funcionan, los trabajadores tenemos que hacerlo. Y no es nada, y no es renunciar o inmiscuirse en los temas de la sociedad y de las ideologías, porque podría poner en peligro lo que se denomina la independencia política de clase de los gremios sindicales. Cierto, los trabajadores, una vez más, exponen sus organizaciones sindicales para salvar a la sociedad. Y la CGTP, en sus 100 años, ha logrado derrotar a dictaduras feroces como la de Sánchez Cerro, la de Odría, la de Morales Bermúdez, la de Alberto Fujimori, ¿no?, y también la de Dina Boluarte. Porque esto, si bien es una estrategia de la ultraderecha, no significa
que no es producto de los 50 muertos asesinados durante la protesta de hace años atrás. Esa visión no la podemos dejar solamente para los sectores politizados, ideologizados. Es nuestro derecho como ciudadanos. Quienes somos militantes de partidos, entendemos claramente la debilidad de los mismos, pero entendemos también que los trabajadores no pueden seguir esperando mientras nosotros vamos resolviendo nuestras unidades partidarias, políticas, electorales. Hay un proceso, y que no necesariamente se señala aquí, pero que hay que estar claro que hemos fracasado los sectores populares y de izquierda. Hemos fracasado en este proceso electoral. Pero en la reflexión, luego de un editorial que me tocó señalar, es que hemos fracasado en el primer nivel de un proceso electoral, el nivel de las alianzas. Ese nivel de las alianzas no lo hemos logrado. Pero hay dos etapas más en un proceso electoral. La campaña propiamente dicha, en el cual vamos a fijar quién es nuestro enemigo, y la elección en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto hay mucho pan que rebanar. El movimiento sindical sentó a todos los partidos políticos, a todos sin excepción, un solo programa, un solo candidato, una sola organización. Nada de eso se cumplieron. Juraron, rejuraron y así lo plantearon. Y no lo han hecho. Y aún así, todavía siguen atomizándose a pocos días, a pocas horas, diría yo, a que se definan y se cierren las listas. La tarea que estamos hablando en esta segunda etapa es de definir si que el problema mayor de nuestro país es el crimen organizado, no solamente por las matanzas que originan, sino por el manejo del dominio económico que tiene. El 30% de la economía en el país es economía ilegal. Si hace una década atrás el narcotráfico significaba una inclusión de 4.000 millones, solo la minería ilegal, criminal, que usa a la minería artesanal de las comunidades y de los pueblos, está ya manejando en sí mismo 11.000 millones. Y han nacido dos nuevas industrias en el país que sobrepasan en algunos casos inclusive a la agroindustria. La extorsión. La extorsión es una empresa bien constituida que ya está sobre los 1.800 millones. Y además el sicariato, que es otro nivel de industria, que también está por los 1.500 millones. Todo ello en su conjunto suman más de 24.000 millones que ellos controlan y que ya está en nuestra economía, que en algún momento habrá que resolver ese tema, porque hay que resolver ese tema. Ese dinero se lo han llevado, no producto de los empresarios, han cavado para llevarse nuestra riqueza, han asesinado a nuestra gente. Entonces ese dinero no es de ellos. Ese dinero tiene que seguir circulando en la sociedad. Pero tiene que seguir circulando, y es una opinión particular, manejado por nosotros, por el Estado, por la sociedad. Sin hacer paralelismo, lo sucedió en Estados Unidos, sucedió en Japón, sucedió con las mafias en diversos países, incluido la italiana, pero también sucedió en Rusia, que ya no se habla mucho de la mafia rusa. ¿Dónde está todo ese dinero? En algunas entrevistas, algunos de los personajes y autoridades de Rusia han expresado algunas ideas muy importantes, ¿no? Y creo que es un concepto que debería de trabajarse y que los partidos políticos no quieren tocarlo. Nadie quiere tocar lo de fondo. Sancionar al delincuente es simplemente
esconder lo de fondo, que es el manejo de la economía. Estando así el país, estando con una economía que va a crecer y además se está formalizando, que tienen industrias, que están metidas en los negocios, que tienen bancos, que tienen universidades, que tienen una serie de incidencia en el país, ¿no? Va a seguir creciendo en el Estado. Por ejemplo, ya controlan el Congreso, ya controlan el Poder Ejecutivo, ya controlan el Poder Judicial. Hemos visto que todos los cuellos blancos ya están regresando, ya están nuevamente allí regresando, tienen a la fiscal que era parte de ellos, o al fiscal, ¿no? Y así todo el aparato público. No se puede plantear una solución si no se visibiliza la raíz. Y creo que ese problema hoy en día está ligado a lo que los trabajadores que producen se tiene que hacer. No es una autocrítica, sino que simplemente ha sido 2 talleres o 3 talleres que hemos realizado desde el movimiento sindical, pero no es suficiente. Hemos tocado las puertas de organizaciones campesinas, de comunidades agrícolas, cooperativas y otros, de agricultores, para esto continuar. Está en prensa, y eso tiene que ver con ustedes, si nos apoyan en esto, es que el tercer libro es sobre los trabajadores y las empresas estratégicas, que es clave, es potencial manejar nuestra riqueza. Eso no lo podemos dejar desapercibido. No hay una propuesta de ningún partido político que hable sobre las empresas estratégicas. La derecha sigue avanzando y diciendo vamos a privatizar Petroperú, la llevan al extremo de la corrupción, al extremo de la mediocridad, del sabotaje, y nadie de la política en el país se atreve a decir que a pesar de eso Petroperú sigue atendiendo en la zona nativa donde no hay energía, no llega el petróleo. En manos privadas no se la van a llevar pues a Cusco, Puno, a la selva, Iquitos, etc. Entonces ese es un tema potencial, ¿no? Y que esperamos que a mi regreso, ya en enero, tener este tercer libro, donde han participado los dirigentes de Corpa, una empresa que está potente hoy en día, que la quieren privatizar, siguen saboteándolo al sindicato. Es el único país que cuando crece la aviación ha bajado las tarifas para las empresas aeronáuticas. Ahora pagan menos las tarifas por el uso del aeropuerto, cuando debería de ser todo lo contrario. Van descapitalizando a la empresa para llevarla a la quiebra. Y lo mismo está sucediendo con otras empresas, como en el caso de la telefonía, ¿no? Y otras empresas, como en el caso del agua, donde la derecha sí tiene un programa real. Lo vamos a privatizar. Eso es lo que ellos piden. Y el país no reacciona al respecto. Ustedes han pasado, han sufrido lo que ha significado la privatización del agua aquí en París. Entonces, eso es importante que se muestre. Y creo que este trabajo está orientado básicamente hacia una visión de una parte de la economía, que son los trabajadores sindicalizados. Gracias. Bueno, vamos a pasar a hacer algunas preguntas. Si quieren pueden anotarse las personas que quieren preguntar. Voy a hacer una lista, entonces un ratito voy a tomar una lapicera. Allá. Está abierto el diálogo, el debate, las críticas, todo para el... Ahí es... A ver. Flores, ¿no? Ya. ¿Quién más? Alguien más levantó la mano, creo. ¿Tú levantaste? ¿No?
¿Quién más por allá quiere ¿Alguien más? ¿Quiere levantar la mano? Bueno, hasta que se animen los... Vamos comenzando entonces, sí. Vamos a comenzando con Flores. Sí. Hemos escuchado en realidad toda la problemática del Perú que la mayoría, algunos de nosotros estamos informados. ¿Es que hay alguna alternativa a eso? Simplemente es eso. Y después, de repente, se continúa. Sí. Bien, quisiera hacer dos preguntas de analización. La primera pregunta es de los que han participado en más de 90 sindicatos o organizaciones. ¿De qué sector de la producción? Uno. Y el segundo, ¿no? Por ejemplo, se habla de las empresas estratégicas y la pregunta es, ¿existe o no existe sindicatos en estas empresas estratégicas? Y si existe, ¿cuál es su rol actualmente? Creo que ya hay más. Sí, no. ¿No hay más? Pero después... Correcto. Bien, claro que hay alternativas, si no, no habría un problema, ¿no? Y todos los problemas tienen una alternativa. Y esa alternativa tiene que ser realista. No puede ser una alternativa... No se escucha de esta manera, no sé si yo tengo voz potente, pero a ver si... ¿Cómo esto fue? Tampoco. ¿Qué dice? Ya. No es necesario. No es necesario. Ya, ok. Si no me preocupaba por el micro. Ok. Decía, sí hay, claro que hay alternativas, por eso es el entusiasmo y de estos encuentros, ¿no? Solo para tener una idea y complementarla en una sola respuesta. Normalmente los talleres que eran virtuales, si bien participaban 70, 80, 96, ¿no? que eran los inscritos, estaba programada para 1 hora y media. Y terminamos en 3 horas. Y no querían irse. Y ya, pues váyanse a dormir, váyanse a descansar. El entusiasmo era muy grande realmente, yo me quedo asombrado. Una de las cosas de este libro es que si bien están escribiendo, ¿no? Los intelectuales más importantes del país, ¿no? También están hablando, como hoy día están haciendo la pregunta a ustedes, ellos han hecho preguntas sustentadas del sector del Estado, de la cultura, de la agricultura, de las empresas estratégicas, de Sutesal, del agua, del petróleo, de Corpac, de construcción civil, de educación. Los trabajadores del Estado han sido muy fuertes en esa participación, ¿no? De FETRIMAC, que es la Federación de Trabajadores de la Industria. En realidad casi todos los sectores están allí participando. Y ellos creo que son el camino a la solución. Sí, pero... Y voy a hacer recordar en algo de un texto que tuve la oportunidad, sí, por favor, ahí. Yo mismo lo hago, me van a disculpar. Este es un texto que más allá del contenido partidario, que es los 3 congresos del Partido Comunista Peruano, que es los 3 congresos son documentos de lo que sucedió desde la muerte de Mariátegui
hasta el año 48. Y si nosotros nos ponemos a analizar a profundidad cuál es la etapa que estamos viviendo hoy que se asemeja en la historia. Porque no hay nada que vamos a inventar. Las salidas siempre son las mismas, en el fondo. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo salieron de la crisis? ¿Cómo derrotaron a Sánchez Cerro? ¿Cómo derrotaron a Benavides? ¿No? Y fue muy simple. Los partidos políticos asentaron todas sus fuerzas en las organizaciones sindicales y sociales y campesinas de la época. Esa es la salida. No hay otra. No hay otra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si lo que nosotros proponemos son aceptados y validados por estas organizaciones. Si no tenemos un programa para el Perú, entonces seguiremos teniendo programas para los partidos. Y es el gran error de todos los partidos. No hacen programas para el país, hacen programas para sí mismos. Y lo presentan al país para que nosotros votemos por su programa, no por el programa de nosotros. Y ese es el grave error. Sigue siendo parte de un análisis. ¿Y cómo lo podemos hacer? No hay otro camino. Con la acción de masas, con las movilizaciones. Así ha sido y así será. Pero si lo hacemos de una manera programática, organizada, entonces sí vamos a tener las posibilidades de que esto varíe. En el momento actual, ante el fracaso de la primera etapa del proceso electoral, entiendo, y sigue siendo una propuesta particular, es crear el gran frente anticorrupción. Y nosotros tenemos que empujar a eso. Ya en el Perú existen por estos no, que son las 8 organizaciones vinculadas, hijas, primas del fujimorismo y de las mafias. Ninguno de ellos. Porque es preocupante que en el exterior todavía tengan una gran fuerza. Tienen una gran fuerza, ¿no? Y creo que lo que están haciendo ahora y la caída de Dina Boluarte y todo eso tiene que ver con que están bastante asustados. No suben del 8 o 9%, a veces es Keiko, a veces es Porque, etc. Y eso demuestra que no han calado en la población. Si queremos ver el inicio de una salida en el tema electoral. Cuando Sinesio López, y bien lo mencionaba Emma, cuando se decía, ¿no?, de que el Estado, ¿no?, la sociedad peruana subsiste violando la Constitución, es porque el Perú no es un régimen constitucional, parlamentarista, es un régimen presidencialista. ¿Y quién ha puesto a los presidentes en los últimos 8 años? Ha sido el Congreso. Pone presidentes, pone fiscales, pone Poder Judicial, pone el Tribunal Constitucional. Es decir, ellos son los que están dirigiendo. ¿Para qué tenemos Ejecutivo? Y eso le pasó a Castillo, que no lo comprendió. Pero entonces allí también tenemos nosotros que enfocarnos. No solamente en el tema presidencialista, en el tema de la candidatura presidencial, sino también en el tema congresal. Y la estrategia que ellos tienen, al haber diversificado en 38 candidatos, no lo hacen para distraernos, sino porque eso van a tener resultados concretos, que cada uno tenga el 1%, medio por ciento, etcétera. Todo eso va a sumar para que cuando alguno de ellos llegue al primer lugar, suceda lo mismo que le sucedió a Castillo. Castillo no ganó con el voto del sur. Eso no es correcto analizarlo así. Castillo ganó con el voto de todo el país. Solamente sacó el 9% de la población, que por el blanco, nulo y viciado llegó al 14% o al 16%.
Eso no lo podemos nosotros, ¿cómo se llama? Dejar desapercibido. Y quien tuvo mucho peso fue el Escano en Puno. Y que fue la unidad de todo el pueblo que dijo a Keiko no. Sino, como le preguntaba a muchos compañeros, y si fuese así, entonces, ¿por qué todos los alcaldes y todos los regidores de Puno, Apurímac, Ayacucho, todos ellos están metidos en el narcotráfico, en la minería ilegal, en el contrabando? Entonces no es exactamente así. Esa gente es rebelde, tiene derecho a ser así. Esa gente es como nosotros, que también reclamamos, aunque no somos delante, ¿no? Y todos debemos estar juntos. Entonces hay un aspecto de estrategia electoral, hay un programa que tiene que tener una visión de todos, tiene que haber una organización de masas, ¿no? Y creo que empujar hacia la unidad.